Vamos a ser bendecidos con las palabras que vamos a escuchar en esta noche. Amén. Dice en Génesis capítulo 3, versículo 9: pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó. ¿Qué cosa le preguntó? ¿Dónde estás tú? ¿Qué les parece si tenemos una oración? Querido Dios, querido Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por darnos la oportunidad de poder llegar a tu santa y divina presencia. Amén. Señor, humildemente estamos delante de ti. Hemos venido, Señor, buscando tu palabra, Padre Santo. Y es por eso, Señor, que te pedimos que tú utilices con poder al instrumento, que no sean palabras de él, sino que sean palabras del Espíritu Santo a través de él. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, Señor. Destituidos pero no abandonados. Y ese título posiblemente no tenga ninguna relación con la familia. Se supone que si se va a hablar de la familia, tenga que ser un título que vaya acorde con la familia o con la crianza de los hijos y ese tipo de cosas. Sin embargo, en esta noche el propósito fundamental es que nosotros veamos en la palabra de Dios que aunque el ser humano, la familia, en un principio fue destituida, Dios ha querido instituir nuevamente la familia y llevarla, restaurarla a ese propósito original que Dios tuvo al crear a los seres humanos. Y llega a mi mente, y mientras estaba preparando este tema, que allá en Santo Domingo, cuando yo estaba estudiando en la escuela, no sé si algunos de ustedes recuerdan que allá se imparte una asignatura en la escuela que es formación integral humana y religiosa. No sé si algunos de ustedes vieron o se toparon con esa asignatura. Y allá de donde yo soy de Azua, específicamente de un municipio de Azua que se llama Sabanero. Eso es al sur. ¿Hay algún azuaro aquí? ¿O alguien del sur? Bueno, así que... Mi mamá de Duvergé. De Duvergé. Pues para llegar allá usted tiene que pasar casi por la puerta de mi casa. Así que estamos en familia. Y allá, en la escuela donde yo estudié y en el liceo, quien impartía esa asignatura era una monja. Yo nunca fui un estudiante, digamos así, sobresaliente, pero sí me destacaba en lo que yo hacía. No voy a atribuirme gloria que no tengo ni merezco, pero siempre ponía atención en todas las materias, menos en esa. ¿Por qué razón? No sé. Ahí se enseñaba temas acerca de la familia, de la Navidad, que advenimiento, la cuaresma y ese tipo de cosas en las que creen los católicos. Así que cuando llegaba ese tema de la familia y venían los exámenes, siempre se hacían la pregunta, ¿qué es la familia? Y yo no sé si algunos de ustedes van a recordar que cuando se cantaban coritos en la iglesia, que esa costumbre ya desapareció, había un corito, o hay un corito que dice: la familia es una institución donde el individuo toma formación, y si no formamos un mejor hogar, marchar bien no puede nuestra sociedad. ¿Lo recuerdan? Ya los coritos de la iglesia no se cantan. Y estos recuerdos realmente ponen nostálgico a uno, porque cuando se hacían esas campañas, esos cultos, que las iglesias se llenaban, se sentía ese regocijo espiritual y esa unidad que lamentablemente hoy día carecemos de eso. Tenemos que volver al principio. Así que cuando yo me topaba con esa pregunta, siempre me llegaba esa respuesta a la mente, y ponía así mismo, textualmente: la familia es una institución donde el individuo toma formación. Y esa era la respuesta a esa pregunta que yo siempre hacía. Y buscando definiciones acerca de este concepto de la familia, encontré una que me llama mucho la atención. La fuente de esta información no es netamente cristiana. Sin embargo, a pesar de que no es cristiana, de que no tiene conocimiento de Dios,
va de acorde lo que define sobre la familia en cuál es el propósito que Dios tiene para las familias. Dice la definición: la familia es una institución divina creada por Dios, diseñada como el núcleo fundamental de la sociedad y un lugar sagrado para reflejar su amor, orden y carácter. Dice más: basada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, es el entorno primordial para la procreación, la enseñanza de la fe, el apoyo mutuo y la formación del carácter. De ahí la importancia y la trascendencia de la familia. Y es posible que la mayoría de los que estamos aquí, cada uno tiene su historia, ¿verdad? Posiblemente no se crió, no se formó en una familia funcional. Probablemente hay muchas personas, hoy día eso es muy común, donde quizás papá hizo falta, mamá ha hecho falta, y en muchos casos los dos han hecho falta. Venimos de hogares diferentes. Sin embargo, el propósito original de Dios al crear a la humanidad ha sido que los seres humanos nos formemos en familia. Me llama la atención lo que dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 23, un verso muy conocido. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están, ¿qué cosa? Destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué es lo que nos quiere decir el apóstol Pablo? ¿Qué nos está diciendo este versículo? Si fuimos destituidos de la gloria de Dios, es porque una vez estábamos instituidos en esa gloria, ¿o no? ¿Cierto o falso? Si todos pecamos, si la humanidad pecó y fue destituida de la gloria de Dios, es porque en algún momento de la historia la humanidad estaba instituida en la gloria de Dios. ¿Qué pasó? ¿Por qué la raza humana fue destituida de esa gloria en la que Dios los puso, en la que Dios los había creado? Para responder esta pregunta debemos remontarnos al principio. Quiero que me acompañen al capítulo 3 del libro de Génesis. Génesis capítulo 3, este es un versículo muy interesante en la Biblia, y allí se nos narra cómo el pecado entró en la raza humana. Recuerden que el pecado se originó en el corazón de un ser celestial llamado Lucifer. Y el problema del pecado comenzó allá en el cielo, en el corazón de ese ser celestial, pero se desarrolló aquí en la tierra. Y más aún, se solucionó aquí en la tierra. Gloria sea el nombre de Dios. Aunque se originó allá en el cielo, en un ambiente donde había perfecta paz, perfecta felicidad y armonía, el pecado vino y se incubó aquí en la tierra, pero aquí tuvo su solución y aquí fue derrotado. Así que el mal surgió en el corazón de Lucifer, alteró la paz y la armonía que reinaba en el cielo, y vino acá a esta tierra. Y cuando Dios creó al ser humano, creó a la primera familia, a Adán y Eva, Él no se quiso quedar de brazos cruzados. Él quería llevar a cabo su campaña de desacreditar a Dios, de deshonrar el carácter amoroso de Dios y mostrarle a todos los seres creados por Dios que Dios no tenía razón. La mensajera del Señor dice que Satanás, cuando fue expulsado de allá del cielo, fue a otros mundos a buscar entrada, pero su entrada le fue denegada. Y entonces vio como blanco perfecto a este planeta, al planeta Tierra. Y entonces se traslada aquí y se encuentra con la primera familia que Dios había creado. Vamos a hacer un paréntesis aquí. La mensajera del Señor dice que hay dos instituciones que el Señor sacó del Edén. Esas instituciones son el sábado
séptimo día de la semana, y el matrimonio, la familia. De manera que el Señor tiene en alta estima a la familia. Amén. Y es que el Señor es todopoderoso, es omnisciente y Él sabe todas las cosas. Y estudios han demostrado, estudios que han realizado personas que no conocen a Dios, que quizás no pertenecen a ninguna comunidad religiosa, esos estudios han demostrado que las personas, cuando se crían en un hogar funcional, su carácter tiende a marcar la diferencia en la sociedad. Claro, con esto no estoy diciendo que las personas que se han criado en hogares disfuncionales son, digamos, personas malas, o quizás personas que hacen daño, o que quizás son la peor cosa de la sociedad. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que el propósito de Dios aún en nuestros días se cumple, y que el papel de la familia es fundamental aún en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Para el sábado vamos a hablar acerca de los últimos días, y vamos a citar las palabras de Jesús, que dijo que será como en los días de Noé. Si sucedió en los días de Noé, también sucede hoy en nuestros días. Y vamos a estar hablando cómo la familia de Noé es un referente para las familias de hoy día. Muy bien, así que Satanás viene a introducir el pecado en este mundo, y lamentablemente encontró entrada y logró el objetivo que él quería. Sin embargo, Dios proveyó la solución. Aun cuando quizás todo estaba perdido, Dios no abandonó a los seres humanos. Quiero que me acompañen desde el versículo 9 en adelante lo que nos dice allí. Génesis capítulo 3, versículo 9. Dice allí: pero Jehová Dios llamó al hombre y le preguntó: ¿dónde estás tú? Esa es una pregunta que me llama mucho la atención, porque no sé si ustedes han notado que a Dios le gusta hacer preguntas. A Dios le gusta interactuar con los seres humanos. A Dios le gusta comunicarse con sus hijos. Por eso es importante que nosotros tengamos siempre un corazón receptivo, y que tengamos nuestros oídos abiertos a las palabras de Dios, porque es propósito de Dios comunicarse con sus hijos, comunicarles su voluntad y guiarnos en lo que Él quiere, en el camino que Él quiere que nosotros andemos. Así que cuando Adán y Eva caen en pecado, que desobedecen a Dios, Dios no los abandonó. Cuando pecaron y desobedecieron, Dios no se retiró, Dios no los abandonó a su suerte, Dios los buscó, vino a resolver el problema en el que Adán y Eva se habían metido. El problema en que Adán y Eva, por su desobediencia y por su propia voluntad, habían caído. Así que esta pregunta, ¿dónde estás tú?, no es una pregunta para conocer la ubicación geográfica de Adán. Recuerden que Dios es omnisapiente, es omnisciente, es todopoderoso, es omnipresente, y Él sabe las respuestas a cada pregunta. Lo que Él le está queriendo decir a Adán con esa pregunta es: ¿dónde te has metido? ¿En qué problema te has metido? El Señor vino a buscarlo, vino a rescatarlo, vino a decirle, a hacerlo a Él entender en lo que Él se había metido. Y para que el propósito de Dios pudiera cumplirse en Él, en Adán y Eva, ellos debían reconocer su condición. Debían reconocer en lo que habían fallado y en la situación en la que estaban. Así que el Señor viene a hacer un juicio investigador, viene a poner las cosas claras, viene a poner las cosas en su verdadera perspectiva, y para eso viene a entrevistarse con ellos. Y me llama mucho la atención esta parte de la Biblia cuando Dios se dirige específicamente a Adán, porque ¿quién fue que había tomado del fruto prohibido?
¿Quién fue que había entablado una conversación con el enemigo? ¿Y por qué razón entonces Dios se dirige específicamente a Adán? Debemos tener cuidado al responder esa pregunta o esas preguntas. Y es que nuestro Dios es un Dios que es un caballero. No hay palabras para definir a Dios, pero escúchenme, caballeros que están aquí en esta noche. No sé si lo están transmitiendo el culto. Así que también los hermanos y amigos que están a través de las redes sociales, escuchen bien esto. Dios es un caballero. Y en Dios tenemos un modelo perfecto a seguir. Dios no se dirige a la mujer hasta que Adán no se la menciona. Quien había caído, quien había fallado, era Eva. En el caso de Abraham y de Sara, quien había inducido a Abraham a emparentarse con su sierva Agar fue Sara. Quien le había dicho a Job: todavía retienes tu integridad, maldice a Dios y muerte. Dios a ninguna de estas mujeres las reprimió ni las reprendió. Siempre se dirigió a los hombres. Y es que el Señor tiene un cuidado tan especial por ustedes, las damas que están aquí. Tiene un cuidado y una delicadeza tan especial por ustedes que le deja pasar muchas cosas. Así que tengan mucho cuidado en cómo ustedes caminan delante de la presencia de Dios. Ustedes son, no voy a decir princesas, ustedes son reinas del Señor, son reinas de Jehová. Es tan así la delicadeza que Dios tiene por ustedes que Él había creado todo en la creación, en la narración que nos da la Biblia, había creado todo desde el primer día hasta el día sexto, inclusive ya había creado al hombre. Y por último creó a la mujer para que la mujer encontrara todo ordenado. Escuchen, para que encontrara todo en su lugar y no tuvieran que hacer ningún trabajo, diríamos, aunque todo el trabajo lo hizo Dios, pero Él hizo toda la creación antes de crear a la mujer. Pienso yo, en mi mente humana, en mi mente finita, de que Él hizo esto para que la mujer no tuviera que hacer nada cuando fue creada, cuando fue salida de las manos de Dios. Miren el cuidado que Dios tiene por ustedes, las damas. Así que cuando alguien quiera denigrarla a usted, usted debe levantar su cabeza en alto y decir: yo soy una hija de Jehová. Él me ha creado y por esa razón yo no debo ser pisoteada por nada ni por nadie. Y me disculpan los caballeros que están aquí esta noche, pero esa es la realidad y es lo que dice la palabra de Dios. Y nosotros, escuchen esto, somos responsables del cuidado de nuestras esposas. El Señor puso a Eva en manos de Adán, y la esposa que el Señor nos dio a nosotros las puso en nuestras manos para que nosotros cuidáramos de ella, como dice el apóstol Pablo, como un vaso frágil. Así que tengamos mucho cuidado también, caballeros, en cómo tratamos a las damas. Dice el versículo 10, la pregunta, ya dijimos, ¿dónde estás tú? No es que el Señor le estaba preguntando a Adán en qué lugar él estaba. Esta es una pregunta relacional, una pregunta espiritual, para que el hombre conociera, para que el hombre se diera cuenta del problema en el que él se había metido. Dice el versículo 10, él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo, por eso me escondí. Vamos a obviar un paréntesis acá acerca de la palabra desnudo. Eso será tema para otra ocasión porque no contamos con el tiempo suficiente para eso. Pero es interesante también esta palabra, desnudo. Dice el versículo 11, entonces Dios le preguntó: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te mandé que no comieras? Otra pregunta hace Dios: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Una pregunta: ¿quiénes son las personas que enseñan?
los maestros, los profesores, ¿verdad que sí? Y si Dios le pregunta a Adán, ¿quién te enseñó? Es porque Dios no le había enseñado a Adán que él estaba desnudo. Así que Adán debía saber, debía averiguar cuál maestro él se había buscado. Se había buscado un maestro extraño, un maestro que Dios no había designado. Y la pregunta es, mis queridos, ¿quién nos está enseñando a nosotros? ¿Quién está educando a nuestros hijos, nietos, sobrinos, nuestros hijos? ¿Quién los está educando? No estoy hablando de la academia, no estoy hablando de universidades, y más aún, ¿quién nos está enseñando a nosotros mismos? ¿De qué fuente nosotros nos estamos alimentando? ¿De qué fuente nosotros estamos tomando? Hay muchas enseñanzas hoy día que no son del Señor, y hay que tener mucho cuidado con eso. Hay muchas cosas en estos días, como mencionaba el hermano José, acerca de creencias que se han levantado en estos días, porque como en la mente de un ser humano puede identificarse con un animal. ¿En qué mente puede caber eso? Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. La palabra de Dios enseña que el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Así que ¿quién está enseñando a nuestros hijos? Hay que tener mucho cuidado con lo que nosotros vemos aquí, con lo que nosotros escuchamos, con lo que nosotros oremos, con lo que gustamos, con lo que comemos y con lo que nosotros tocamos. Son las 5 avenidas del alma, los 5 sentidos: el tacto, el gusto, el olfato, el oído y la vista. Lo que está entrando por esas avenidas del alma va a alimentar nuestro ser interior, nuestro ser espiritual. Y la enseñanza que nosotros estamos recibiendo día a día va a ir transformando nuestra imagen, cómo nosotros proyectamos y cómo nosotros creemos. Porque dice un pensamiento que nosotros somos transformados a imagen de lo que vemos. Si nosotros vemos constantemente películas de acción y ese tipo de cosas, ¿con qué creen ustedes que nosotros vamos a ir pensando? ¿Con qué creen ustedes que a qué pensamiento nosotros vamos a ir albergando en nuestros corazones? Y inconscientemente vamos a ir albergando eso. Y lo digo por experiencia propia. Tiempo atrás, yo dedicaba horas y horas viendo películas de acción. Me gustaban las películas. Y llegó un punto en el que yo mismo reconocí, incluso mi esposa me lo dijo, que yo debía dejar eso. Fue duro para mí, pero con la ayuda de Dios lo dejé. Porque, fíjense, ustedes saben lo que es gastar 2, 3 y 4 horas viendo tonterías que no son inspiradas por el Espíritu Santo. Eso es mucho. Y cuando uno termina de gastar todo ese tiempo, uno siente como que se le ha perdido algo, pero no sabe qué. Así que yo estaba en esa condición, en esa situación, y no tan solo eso, sino que constantemente yo soñaba, reproducía lo que veía. En la noche cuando estaba soñando, reproducía esas cosas que yo veía. Así que yo dije, basta, hasta aquí llegué, y gloria a Dios, pude deshacerme de eso. Para Dios nada es imposible. Dice en el Evangelio de Lucas capítulo 1 versículo 37, dice el ángel Gabriel cuando fue enviado a hablar con María, porque para Dios nada es imposible. Si en tu casa, en tu matrimonio, en tu familia hay problemas, permíteme decirte que para Dios nada es imposible. Dios no conoce límites. Los límites los ponemos nosotros. Así que Dios le hace esta pregunta a Adán: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? El hombre le respondió, versículo 12:
la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, esta es cuando Dios se dirige específicamente a la mujer, cuando Adán irresponsablemente le echa la culpa a Eva. Es en ese momento cuando Dios entonces se dirige a Eva. Así que cuando nosotros cometamos errores, humillémonos delante de Dios, reconozcamos en lo que hemos fallado y no busquemos culpables. Para que el mundo cambie, primero debemos cambiar nosotros. El mundo va a comenzar a cambiar cuando nosotros nos bajemos de esa nube de orgullo en la que estamos trepados, y entonces usted va a notar cómo el mundo va a cambiar. Cuando en su casa, en su trabajo, en el ambiente donde usted se desenvuelva, haya problemas y dificultades, encomiéndese a Dios. No trate usted de buscar soluciones. Póngase en las manos de Dios y usted va a ver cómo el Señor va a obrar grandemente. En los versículos más adelante continúa la conversación de Dios con la pareja, y el verso más interesante, más importante del Antiguo Testamento lo encontramos en este capítulo. Génesis capítulo 3, versículo 15. A pesar del problema en el que la humanidad se había metido, a pesar del problema en el que la familia humana se había topado, Dios no los abandonó. Dios decidió tomar la iniciativa y dar un paso al frente y decir, yo voy a pagar por ustedes. Ustedes van a sufrir las consecuencias del pecado, sí, pero ustedes no se van a perder para siempre, porque yo voy a pagar por ustedes. Y en Génesis capítulo 3, versículo 15 dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Los teólogos llaman a esto el protoevangelio, es decir, el primer evangelio, porque desde el mismo momento en el que la humanidad cae, en que la familia cae, en ese mismo momento ya había un plan de redención diseñado para salvar a la humanidad. No importa cuál sea el problema, el Señor no se ha reservado nada para resolver tu situación. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 32 dice, quiero que vayamos a ese versículo que nos da mucha esperanza. Romanos capítulo 8, versículo 32. Dice allí, el que no escatimó ni aún a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si hay problemas en el hogar, si los hijos se han ido, si los hijos han querido hacer como ellos quieren, permíteme decirte que en Dios hay solución. Dios tiene la última palabra. Y es muy probable que en tu familia, no sé si hay algún tipo de problema, hay alguna dificultad. He visto casos en los que hay matrimonios que ya tienen todo resuelto para divorciarse. ¿Cómo han puesto su condición, su situación en las manos de Dios, y el Señor ha obrado milagrosamente? Quizás hay hijos que se han ido de la iglesia hace muchísimos años, y tú como padre, tú como madre, desde años has estado orando por tu hijo o por tu hija que se ha apartado de los caminos, o que quizás nunca le ha dicho sí al Señor. Permíteme decirte que continúes orando, porque el Señor es quien tiene la última palabra. Persevera cada día en la oración. Pídele a Dios encarecidamente, con fe, porque Él tiene la solución a todos los problemas. En esta noche yo quisiera orar por tu familia. No sé cuál sea la situación. No sé si hay problemas posiblemente económicos, problemas tal vez de salud,
No importa cuál sea el problema, de qué índole sea, eso no me interesa. Lo que me interesa es que tú sepas que Dios es todopoderoso y que para Él nada, absolutamente nada es imposible. ¿Quieres tú depositar tu confianza, depositar tu problema, tu problemática en las manos de Dios? ¿Quieres tú darle la oportunidad a Dios para que Él sea quien resuelva esa situación? Probablemente ya tú quizás estés a punto de tirar la toalla. Ya tú como humano hiciste todo lo que tenías que hacer. Pero este es el momento en el que tú debes darle la oportunidad a Dios para que Él haga el resto. Ya posiblemente tú hiciste tu parte, pero el Señor, cuando los seres humanos decimos hasta aquí es cuando Él comienza a obrar. ¿Confías tú en que el Señor puede resolver tu situación? Si es así, ponte en pie conmigo esta noche y vamos a orar a nuestro Padre Celestial. Querido Dios y Padre que estás en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Oh Señor, en esta noche queremos pedirte, Padre, que tu Santo Espíritu nos acompañe. Oh Señor, tú dices en tu palabra que tú no escatimaste a tu propio Hijo al darlo para morir en una cruz por nuestra salvación. ¿Cómo no nos darás juntamente con Él todas las cosas que te pedimos? Señor, tú conoces la situación de cada familia aquí representada. Conoces la situación también de aquellos que nos están viendo a través de la internet. Padre, yo no conozco ninguna de esas situaciones, pero sí conozco a un Dios todopoderoso, a un Dios vivo, a un Dios que tiene poder de resolver cualquiera sea la situación. Señor, aumenta nuestra fe, como ese padre que se acercó a Jesús y le dijo: creo, Señor, ayuda mi incredulidad. Asimismo nosotros nos ponemos en tus manos en esta noche diciéndote: Señor, ayuda mi incredulidad. Ponemos en tus manos todos los matrimonios de esta iglesia, todos los hijos, nietos, sobrinos, bisnietos, toda la familia, Señor, las ponemos en tus manos. Tú eres el Dios Todopoderoso y para ti nada es imposible. Oh Señor, confiamos en ti, confiamos en tus promesas y confiamos en tu palabra. Padre, esos favores queremos depositarlos no confiando en nuestros propios méritos, sino confiando en los méritos de tu amado Hijo Jesús, porque te pedimos todas estas cosas. En nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien, permanecemos